muchas gracias por estar aquí con nosotros en la presentación de este libro, La belleza desarmada, en la cual tendremos tres personas que nos acompañan en particular modo para esta presentación, incluyendo el autor Julián Carrón. Antes de empezar con el evento, o mejor, empezando bien con el evento, quisiéramos agradecer la presencia y recibir con un fuerte aplauso al maestro Marcos Lucena. El maestro Marcos Lucena es un amigo de largos tiempos que nos acompañan en muchos eventos y que nos ha deleitado y sigue deleitándonos, gracias a Dios, con el don de su música por medio del arpa paraguaya. Esta noche, de la mano del maestro Marcos Lucena, podremos disfrutar de tres temas: Tren Lechero, Pájaro Campana y Cascada. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Marcos Lucena. Por invitarme una vez más para la segunda presentación de un segundo libro, ¿verdad?, del señor Julián Carrón. Estos tres temas que voy a interpretar es una trilogía clásica del arpa paraguaya. Son temas incontornables de todo intérprete de arpa paraguaya. Nadie se puede salvar de tocar Pájaro Campana, Cascada y Tren Lechero sí o sí, ¿verdad? El resto del tema podemos hablarnos, pero de estos tres no. Yo le llamo el triángulo de la Bermuda, estos tres temas, porque es imposible zafarse de estos tres temas. Entonces comenzaré con Cascada, que es del compositor luqueño de Mora fue Digno García.
tema tresilchero es un tema de Félix Pérez Cardoso. Es uno de los temas revolucionarios, porque Félix Pérez Cardoso es el primero que comienza a revolucionar la técnica del arpa paraguaya y el repertorio también. Comienza a tocar el arpa en forma mucho más técnica que folclórica. Él abre ese camino, ya que como viajó hacia Buenos Aires y comenzó a ver otro panorama musical, vino con esas influencias desde allá. Incluso cambió el arpa paraguaya de las 32 cuerdas, pasaron a 36, donde le agregó 4 bordonas más para poder interpretar su arreglo de Pájaro Campana, que no es de él, es una recopilación de Félix Pérez Cardoso. Y bueno, eso.
Y bueno, el pájaro campana es el himno, el supremo himno que representa a toda la nación paraguaya por el mundo. Agradecemos infinitamente al maestro Marcos Lucena por acompañarnos y por introducirnos de una forma tan bella a este momento. Y invitamos a que nos acompañen en la mesa a los presentadores de esta noche, Estela Ruiz Díaz, Fabio Chávez y Julián Carrón, por favor. Nos hemos invertido, no importa. Muy lunes. Bueno, nuevamente, buenas noches, bienvenidos a todos. Una vez más, gracias al maestro Marcos Lucena y a los presentadores que nos acompañan. Dos de ellos jugando en casa, en nuestra cancha, y uno viniendo un poco más de lejos. Para dar comienzo a esta noche, vamos a arrancar con una breve presentación de Fabio Chávez, que será el primer presentador de esta noche. Disculpen. Fabio Chávez
es el director de la Orquesta de Instrumento Reciclado de Cateura, así que me imagino que todos lo conocen en realidad. Pero rápidamente mencionar brevemente en su currículum que cursó las carreras de Ingeniería en Ecología Humana en la Universidad Nacional de Asunción y Filosofía en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Ha realizado estudios de música en el Instituto Municipal de Arte de Asunción y estudios de dirección de orquesta con destacados maestros. En el año 2008 crea la Orquesta de Instrumento Reciclado, de la cual se constituye en director hasta la fecha. Como creador y director de la Orquesta de Instrumento Reciclado de Cateura, ha recibido varios premios y reconocimientos. Ha realizado giras por países de Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia y Medio Oriente, es decir, ha recorrido todo el mundo. Así que muchas gracias, Fabio, y te dejo la palabra. Bien, buenas noches. Bueno, gracias por invitarme, padre, a ustedes, Estela. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, más que presentar, lo que quisiera yo hacer es incentivar en relación a la lectura de este libro. Le confesé al padre, antes de este momento, que tengo aún pendiente por completar la lectura completa, pero como tengo un vuelo largo dentro de una semana de 13 horas, yo creo que 13 horas de ida y 13 horas de vuelta me va a alcanzar para leer el libro, ¿verdad? En su totalidad. Pero realmente fue muy grato encontrar en varios pasajes conceptos tan importantes que arropan un poco tal vez y reflexionan de una manera un poco particular e importante aquellas cosas que a nosotros nos toca a veces hacer. Hay muchas personas que nos desenvolvemos en el campo del hacer sin tomarnos el tiempo de reflexionar lo que hacemos. Y es muy grato, padre, encontrar realmente una reflexión de este tipo y que le da un poco un cierto sentido, un ropaje a lo que hacemos, ¿verdad? Y el plantear, por ejemplo, cosas como que la educación está pasando realmente por un conflicto, un problema, plantear cosas como el sujeto alterno como un bien en sí mismo, yo creo que son conceptos importantes. Hablábamos con el padre y con Estela también hace un rato, que esto de presentar la belleza como una alternativa es algo interesante. A quienes nos toca desarrollar un ámbito de la belleza que es la música, contribuye bastante este tipo de reflexión. Le contaba un poco al padre de mi experiencia frente a la Orquesta de Instrumentos Reciclados y cómo hoy en día los medios que también, o las redes sociales, que también se plantea una parte del libro, son hoy en día los que a veces nos plantean qué es bello y qué no lo es, sin ninguna reflexión. Las redes sociales, por supuesto, sabemos que son el ámbito del impresionismo. Vamos cambiando las pantallas en fracciones de segundo y en una imagen a veces algo nos llama la atención o algo deja de llamarnos la atención. En ese sentido, es importante saber que la belleza puede ser presentada, puede ser reflexionada y no solamente es sometida a la impresión. En las primeras partes del libro, le confieso, padre, que tuve una remembranza muy grata, porque yo fui estudiante también fui seminarista por 3 años, ¿verdad? Entonces, la presentación del libro, eso fue realmente algo que me atrajo a textos que yo leía en aquel tiempo. Bueno, no voy a contar por qué me echaron del seminario, porque aquí está quien fue anteriormente mi formador, el padre Oscar González, ¿verdad? Entonces, se lo preguntan después a él. Pero realmente es interesante. Yo creo que un texto de esta manera y plantearla, ¿verdad? Con reflexiones profundas, pero también con conceptos claros, es importante. Y es importante para aquellos que a veces trabajamos dentro del ámbito del arte. Y en ese sentido, ¿verdad? Le preguntó Estela al padre, ¿por qué la belleza desarmada? Es un título un poco
que se puede interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, porque la contestación un poco fue también de que la belleza, porque es planteada sin algo que se imponga, ¿verdad? Es la belleza que complementa a las personas y se complementa con conceptos que el otro es un alterno, que el sujeto es un bien, que la educación necesita un replanteo, ¿verdad? Y realmente es un texto interesante de plantear. Y yo creo, padre, que es un texto que yo recomendaría leer y releerlo y reflexionarlo justamente a todos los colegas que hacen algo por el arte, ¿verdad? Agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan presentado este libro, y realmente para mí va a ser un desafío leerlo íntegramente. Y muchas gracias, padre, por esta invitación. Muchas gracias por hacerme parte de esta presentación y de conocer a las personas de este movimiento a los cuales realmente me ha encantado conocer en este poco tiempo, pero que a partir de aquí yo creo que vamos a tener un vínculo más profundo. Muchas gracias, padre. Gracias, Fabio. Muchas gracias, Fabio. En todo caso, a lo mejor después en el diálogo, si nos cuentas también un poco más a partir de lo que es tu experiencia, cómo vinculas eventualmente estas cosas que ya nos mencionabas. Muchas gracias. Bueno, a continuación damos la palabra a Estela Ruiz Díaz, que es periodista de radio y televisión especializada en el ámbito político. En realidad presento tanto a Estela como a Julián Carrón porque como no puede justamente prescindir de su profesión, entonces durante su presentación se establecerá un diálogo también a través de algunas preguntas a Julián Carrón. Estela estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en Gestión de Empresas Periodística por el Instituto de Ciencias Sociales de San Paulo. Actualmente es panelista política en Radio Monumental y columnista del diario Última Hora. Y además tiene varias participaciones en espacios de televisión, en particular modo en la Red Guaraní. Y Julián Carrón, Julián es un sacerdote, entró desde muy joven en el Seminario Conciliar de Madrid, donde cursó en España, donde cursó los estudios secundarios, superiores y teológicos. Se ordenó sacerdote en 1975 y después ejerció como profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Tras doctorarse en teología, fue profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. El fundador del movimiento Comunión y Liberación, Luigi Giussani, Monseñor Luigi Giussani, lo llamó personalmente para compartir con él la responsabilidad en la guía justamente del movimiento. Tras el fallecimiento de Monseñor Giussani en febrero del 2005, fue nombrado presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, cargo que asume hasta la actualidad. Así que un aplauso también para Estela y para Julián. Estela, todo tuyo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, todo un honor para mí compartir esta mesa y con ustedes y compartir impresiones de este libro que me impactó profundamente. hice la tarea de leer el libro, pero lo tengo que volver a releer porque en varios pasajes me he perdido porque es muy profundo el libro. Yo le decía al padre un rato antes, estuvimos charlando un poco, tomando un café, y lo que más me gustó de este libro es que no es un libro religioso en el sentido de la palabra, sino que es un libro que plantea un diálogo sobre la crisis de nuestro tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, en este libro uno encuentra temas como el terrorismo, la crisis económica y social, la emergencia educativa,
el drama de los refugiados, los derechos civiles. Y este es un libro, como se dijo en varios lugares, en varias presentaciones, es un llamado al diálogo sobre estos grandes temas que hoy inquietan al mundo. Yo, leyendo este libro y perdiéndome en las profundidades y muchas veces incomprensibles, he rescatado algunos temas que a mí me llamaron la atención y, como les decía, no puedo dejar de ser periodista, entonces yo rescaté unos ítems y dije, voy a hacerle la pregunta directa al padre Carrón. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre y que me preguntaba, decía, ¿qué es la belleza desarmada? Desarmada porque no tiene armas, porque es vulnerable hoy en este tiempo de caos que vivimos en el mundo, o es una belleza desarmada porque en esencia la belleza no necesita de armas. Entonces, la primera pregunta que le hago, padre Carrón, es ¿por qué el libro se llama La belleza desarmada? Buenas noches a todos. Es un placer compartir con todos ustedes esta noche y este diálogo con nuestros dos amigos que han aceptado participar en esta conversación a propósito del libro, que son, como ha dicho ahora Estela, temas que están sobre el tapete, ¿no? Del diálogo entre nosotros, del diálogo con los amigos en el trabajo o en la familia o con los hijos o cuando uno ve la televisión o cuando lee los periódicos. El título me salió dentro de un artículo en el que yo reflexionaba sobre el impacto que había causado en mí el atentado terrorista de París hace años, el famoso Bataclan, porque me di cuenta que muchos llegaban a Europa con otra cultura, con otra religión, y me preguntaba por qué había vencido en ellos este afán de violencia, de destrucción, ¿no? Y no me bastaban solo algunos rasgos con los que se describía el fenómeno como si fueran solo radicales, islámicos, porque había leído algunas consideraciones de un famoso observador francés que me habían llamado la atención, que se llama Oliver Roy, un gran islamista que había observado que muchas de estas personas, el radicalismo era casi una cosa añadida a algo mucho más profundo que determinaba la vida de las personas, el vacío, el desarraigo, muchas cosas que nosotros podemos entender, quizás porque también en el Islam la mayoría de ellos son de segunda generación que están en Europa. Los padres no han tenido la capacidad de poder transmitir la tradición religiosa en la que ellos han nacido con suficiente persuasión para convencer a sus hijos. Muchos de estos no participan de la vida religiosa islámica, por tanto, el Islam es como una cosa añadida a un vacío que les llevaba a destruir. Y por eso me preguntaba si el hecho de que llegaran estas personas a países de tradición cristiana, como era Italia o España o Francia, les había hecho encontrar algo que respondiera a este vacío, que respondiera a esta dificultad de encontrar un sentido, de encontrar una respuesta a las preguntas y al desarraigo que tantas veces ellos vivían
y me preguntaba si los cristianos nos damos cuenta de la posibilidad que tenían de poder ofrecer a estas personas una posibilidad de respuesta. Y acababa el artículo diciendo, pero los cristianos creemos todavía en la belleza desarmada de la fe. O sea que en un mundo en el que se empezaba ya a intentar responder solo creando muros o con otros tipos de violencia, me surgía la pregunta si nosotros, como cristianos, podíamos ofrecer algo distinto. Porque cuando veía estas cosas no podía olvidarme de algunos hechos de los que yo tenía experiencia. En Italia, donde vivo, en Milán, con algunos amigos han organizado un gesto para ayudar a chicos que tienen problemas con el estudio, y un grupo numeroso de profesores gratuitamente ofrecen a estos chicos la posibilidad de acompañarlos para responder a sus dificultades escolares. Muchos de ellos van allí con mucho más gusto que a la escuela por la mañana, porque se sienten libres, porque se sienten mirados de otra forma, porque se sienten estimados. Y me recuerdo uno del que sabía que había llegado allí, uno de estos de esta segunda generación ya un poco desarraigados, que había llegado allí a este centro con una barra de hierro en la mochila, que podía ser un potencial violento, de los que habían podido llegar a hacer actos como el que nos lamentábamos de París, y que en un clima y en un ambiente en el que ellos eran estimados, en el que se sentían verdaderamente ayudados a hacer un camino de educación, en el que tenían una experiencia del vivir que no habían tenido antes, este chico había prácticamente abandonado cualquier imagen o cualquier idea de violencia y prácticamente estaba agradecido de la experiencia que estaba haciendo. Me parecía que si estos gestos se multiplicaran sin ningún tipo de violencia, simplemente con la belleza desarmada de la fe, podría ser una contribución que respondiera mejor a todos los desafíos que crear más muros o crear más violencia, porque no tendríamos, con todos los que hay hoy en Europa, no habría bastantes policías para controlar a todos los que le pudiera venir la gana de generar violencia. Es un problema mucho más radical, mucho más profundo, mucho más desafiante para los europeos, como pueden ser en otros países donde suceden fenómenos de este tipo o de otros. Y por eso la belleza desarmada es una forma de hablar de una experiencia que nace de la fe, que puede ofrecer una contribución de poner delante algo tan atractivo que sea más interesante que la violencia. Para no salir de ese contexto, padre, justamente quiero agregar esa pregunta que usted hace referencia a este capítulo de los atentados de París del 2015, para recordar que ahí los terroristas islámicos mataron con espeluznante sincronización a 130 personas y herido a como casi 500 personas, ¿verdad? Y eso que dice el padre Garrón en su libro, que los jóvenes, los terroristas, no son extranjeros, sino que han nacido
y han sido educados en Europa como ciudadanos europeos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pasa? Y él habla de la gran nada, o sea, que de una sociedad que ofrece quizás cosas materiales, pero no responde a algo más grande. Y en ese sentido le pregunto, padre, ¿usted puede recordarnos si en qué momento de la historia hemos tenido una situación similar y cómo se salió de ella? ¿Es una nueva guerra religiosa? Aquí se plantea como una guerra de musulmanes y cristianos, ¿verdad? Hablaba un escritor norteamericano, Huntington, un diplomático, decía, bueno, las guerras futuras no van a ser ya políticas o económicas, sino que va a ser un choque de civilizaciones, dice él, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, ¿hemos tenido una situación similar a lo largo de la historia y cómo se salió de esa situación? La primera que me viene a la cabeza es el momento en que Europa sufre las invasiones de los bárbaros al final del Imperio Romano, que acaba con el Imperio Romano. En aquel momento prácticamente se destruye todo lo que se había construido durante muchos siglos anteriores de Grecia y de Roma. Y en esa situación hubo personas, el que más conocemos todos se llama San Benito, que empezó a poner en la realidad de aquella Europa devastada por todo lo que la destrucción que se había generado, una modalidad de vida que empezó a reconstruir Europa desde las bases, desde los cimientos. Y esto ha generado todo lo que después, la belleza que vemos todavía en tantas ciudades europeas, en tantos monasterios, aparte de salvar lo salvable de la cultura anterior. Y esto se generó, se purificó las tierras, se empezaron a cultivar cosas que estaban destruidas o que estaban abandonadas. Es decir, tenemos otros ejemplos en la historia donde a la violencia se le ha respondido con una constructividad que nos deja sin palabras. Pero uno puede decir, pues es una situación que ya está muy lejos y que por tanto es difícil que pueda servir para ahora. Nosotros tenemos una más cerca. Nosotros hemos tenido en Europa una guerra mundial donde prácticamente todo quedó muy destruido. ¿Y qué es lo que puso las bases de una nueva cultura, de una nueva civilización, de un nuevo inicio? Pues fue el intento de algunos políticos y estatistas cristianos que empezaron a ver que lo que había dividido a Alemania y Francia, el carbón y el acero, podía ser algo que fuera como una cola que unía y que en vez de dividir, creara unidad. Y de allí empezó todo el desarrollo de la Comunidad Económica Europea, que ha llevado a un desarrollo y a una paz que Europa no conocía desde hace siglos. Es decir, tenemos ejemplos a nivel cultural y a nivel social, pero podía añadir otros ejemplos en otros ámbitos de la existencia. Escuchando antes a Fabio, nos lo puede contar él si quiere ahora, él llega como profesor a un barrio de Asunción de mucha pobreza y en vez de rendirse a la evidencia de este deterioro, ha empezado a construir una orquesta que ha fascinado a muchos de los chicos que podrían haberse quedado atrapados por propuestas o por formas de violencia o por la nada que les podía haber llevado a otros derroteros en la vida. Hay muchos ejemplos en la realidad social, cultural, caritativa,
de iniciativas de todo tipo que permiten pensar que hay modos nuevos y originales, creativos, a través de los cuales podemos todos colaborar al bien y no a dejar que todo se deteriore porque estamos en un mundo en que es difícil que pueda cambiar algo. Ejemplos como en lo que he contado, o con lo que he contado de los profesores que responden al problema educativo de los chicos que tienen dificultad, o Flavio que responde a la situación de los barrios, de los chicos que encuentran en sus barrios, es una muestra. Cuéntanos un poco qué es lo que haces allí. Bueno, con gusto, padre. Bueno, nosotros, porque no soy solamente yo, sino hay un grupo de personas que trabaja conmigo, nos planteamos un poco del momento de hacer, justamente encarar esta situación, de hacer algo ante a veces situaciones tan adversas en lo social, educativo, el deterioro de los valores, ¿verdad? En ese sentido, lo que usted dice, creo que en el capítulo 10 de su libro, el efecto Chernobyl, creo que usted lo llama de esa manera, cuando parece que toda la sociedad, y en especial los jóvenes, están como aletargados, como afectados por una radiación que va desde el no me importa nada, el todo es relativo, o la desesperanza total. En ese sentido, yo creo que todos tenemos esa idea de que la generación que va creciendo ahora, que le llaman muchos los millennials, ¿verdad?, van por ese camino, ¿no? Que los valores se han perdido, que la integridad personal se va perdiendo, ¿verdad? Se va como difuminando. Sin embargo, entonces, aquí Estela está al lado mío, que es también periodista, uno piensa, entonces, ¿dónde está el problema de la educación? Y lo que usted también plantea, la educación en crisis. Lo que uno puede pensar es que tal vez los que hacemos educación, hoy estamos compitiendo con los que no hacen educación y que captan una mayor atención de los jóvenes que los colegios. Hay un estudio que dice que los niños van en promedio 4 horas por día a la escuela, pero pasan 6 horas en las redes sociales. Significa que el mayor punto de formación o información de esos niños son las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales no les brindan esos valores, tal vez, que son tan necesarios para la formación, ¿no? Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer nosotros es plantear una situación que, ante la adversidad total, no dejar de hacer algo. Creemos nosotros que la música y el arte en general puede, de una manera muy particular, ofrecer esa posibilidad de educación con valores. Y no solamente la educación como modo de información, como un modo de información abstracto. Y el relativismo de hoy, que a veces que la educación está muy desapegada de una forma de ver, de pensar, de sentir, o una ideología encarnada, lo que también usted plantea, cómo tiene que ser la prédica, una prédica pura o infundir valores. ¿Cuál es el objetivo de uno ser cristiano? Yo creo que justamente no podemos desarraigarnos de los valores. Independientemente, yo cristiano, católico, mis valores son mis principios y otros los tendrán los suyos. Pero la educación no puede estar desarraigada de los valores. Nosotros lo vivimos en Cateura, tenemos situaciones en donde la estructura familiar está totalmente fuera de lo que a veces uno piensa que tiene que ser, o los valores, que la vida de una persona vale menos que un celular. Entonces, a través de la educación en valores con la música, tratamos que los niños y los jóvenes
desarrollen este aprendizaje de reflexión. Y usted también lo dice muy bien, sentirnos solos con nosotros mismos a veces nos causa un miedo y automáticamente buscamos algo que nos distraiga. Por eso, vuelvo a decir, la mayor fuente de información y de distracción son las redes sociales. Perdimos el sentido de la reflexión, perdimos el sentido de estar con nosotros mismos, y nosotros a través de la música en cátedra con aquellos niños que no tienen esa posibilidad tratamos de hacerlo. Y tratamos de hacerlo con los materiales que tenemos a mano, que es la misma basura, que muy simbólicamente es aquello que la sociedad ha descartado y aquello que la gente ha dicho, esto ya no sirve más. Esos materiales nos sirven a nosotros para plantear una educación musical. Y es muy curioso porque nuestra escuela de música queda en medio de la comunidad. Mientras nosotros tocamos Vivaldi, Beethoven, Mozart en ese sitio, el vecino al lado está con su... Entonces, mientras nosotros tratamos de plantear esa reflexión, por supuesto, me dice que me sale muy bien el ritmo, ¿no? Mientras nosotros tratamos de plantear esa reflexión, el entorno dice, no reflexiones, ¿verdad? O sea, porque la mente tiene que estar como siempre alienada, ¿no? Siempre que estar distraída en algo. Y en particular, tratamos de hacerlo, yo le digo al vecino, bueno, está bien que tú oigas tu música, pero si yo vengo a las 7 de la mañana y tú estás con... y yo vuelvo a las 7 de la tarde y tú estás de nuevo con tu... bueno, te estás perdiendo un mundo inmenso de sensaciones. Porque primero la música no es solamente eso. La música va de distintos tipos de emociones. Y si tú solamente estás con esa alteración constante, estás perdiendo todo el mundo siguiente de sensaciones. Es como mirar, y lo usé, es como mirar tal vez el mundo dentro de una caja a través de un agujero, ¿verdad? Si nosotros miramos el mundo desde dentro de una caja a través de un agujero y ese agujero da justo en una pared azul, vamos a creer que el mundo es azul. Sin embargo, si abrimos otro agujero de otro lado y vemos que la otra pared es roja, vamos a ver que el mundo también tiene el color rojo. Y si abrimos varios agujeros y vemos todos los colores, vamos a darnos cuenta que el mundo está constituido por un montón de sensaciones, colores y tipos de pensar. Entonces, por eso me gusta su libro, ayuda a la reflexión, invita a encontrar esa reflexión en el silencio por un lado y en los valores. En ese contexto hay un capítulo del Padre donde nos habla de la emergencia educativa, ¿verdad? ¿Se imagina si él habla de emergencia educativa en Europa? Acá nosotros vemos un caos, ¿verdad? Entonces, en esta parte dice, la educación es el gran desafío al que nos enfrentamos todos en la actualidad. Y habla él en una parte que mencionaba el profesor Chávez, en un artículo, dice, publicado en La República, Pietro Citati escribía que los jóvenes de hoy no saben quiénes son, prefieren quedarse pasivos, viven envueltos en un misterioso letargo. Es como si hoy todos los jóvenes hubieran sido alcanzados por las radiaciones de Chernobyl. Es como si su organismo ya no tuviera energía por efecto de las radiaciones. Y habla acá de aportes del Papa Francisco, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, y dice que la disciplina es un medio, un remedio necesario al servicio de la educación integral, pero no puede transformarse en una mutilación del deseo. El deseo se contrapone a la necesidad. El deseo es la presencia de un bien positivo y siempre crece, se estructura y se pone en movimiento.
¿Cómo se sale de esta crisis? Nosotros, usted habla quizás más de crisis de valores, de qué es lo que hoy se enseña. Nosotros acá tenemos crisis también de valores, pero sobre todo también en lo material, ¿verdad? Nuestras escuelas se caen, no tienen techos, los niños estudian bajo los árboles, no tienen merienda, o sea, las necesidades ya materiales son superiores a las espirituales. O sea, ¿cómo se sale de esto, padre? La primera cosa que necesitamos, me parece a mí entender, es la naturaleza de la crisis. Porque tantas veces es verdad que existen estas crisis de valores o estas crisis de comportamiento o esta falta de actitudes, ¿no? Y pensamos, por eso tantas veces se piensa que la solución de esta crisis es aumentar las reglas para que los chicos no desborden, ¿no? Porque como no hay nada que los atraiga, pues entonces están inquietos en clase, no hay posibilidad de... Me decía una profesora, dice, yo tengo que pasar un cuarto de hora cada vez que voy a clase en ciertas clases para poder empezar. Y pensamos que esto pues solo se responde con nuevas reglas, o sea, con más rígidos, ¿no? Y sería muy fácil si fuera así. Pero el problema es que la crisis tiene una profundidad infinitamente más grande. Es porque el problema, como decía antes Fabio, citando el ejemplo de Chernobyl, es que no es un problema solo de falta de ciertos valores, ciertas actitudes. Es como un vaciamiento de la persona, como una falta de energía para adherirse a algo que les impide verdaderamente interesarse a algo. Y esto es cualquiera que da clases, la primera cosa que tiene que suscitar es el interés. No es que nos encontramos allí, un profesor de matemáticas va a clase y con toda su sabiduría se encuentra allí ya 25 alumnos que están deseando que llegue el profesor de matemáticas para aprender matemáticas. ¿Por qué se ríen todos? Pues porque es una ilusión. La primera tarea del profesor es suscitar el interés por la materia que quiere impartir. Eso significa que hay algo mucho más profundo. No es que son vagos, es que necesitan ser interesados. O sea, suscitar en ellos el deseo que es en lo más profundo de sí mismo. Y esto no es inmediato. Y por eso a veces una cosa como la música puede contribuir como a suscitar un interés que después podrá extenderse a otras materias. Puede ser una cosa que verdaderamente arraiga en lo más profundo del corazón del hombre. Siempre me ha llamado la atención una frase que repetía el Papa Benedicto XVI, que dice, pero ¿qué es lo que puede mover al hombre en lo más íntimo de sí mismo? De agustiniana memoria, ¿no? De un recuerdo de Santo Agustín, ¿no? ¿Qué es lo que puede mover al hombre, a un chico como los que encuentra él, o a un chico que llega con la barra de hierro en la mochila, o que va a clase y que está un poco aplatanado, ¿no? Sin ningún tipo de interés? ¿Qué es lo que puede mover? No es multiplicar las reglas. Multiplicar las reglas deja el problema intacto. Más aún, se pone de manifiesto que solo el multiplicar las reglas no consigue ni siquiera despertar un interés de un minuto. Y por tanto, tendrá que luchar el profesor por las reglas un instante después de otro durante la clase
para conseguir que no se desborden de nuevo, porque solo cuando Fabio les atrae con su música, a un cierto momento les interesa tanto que ya no crean líos. Me gustaría verle trabajar con su orquesta, porque sería esta la forma de responder a qué tipo de emergencia nos referimos. Si no entendemos la naturaleza como de la destrucción que puede tener el hombre, ¿no? Justamente por lo que decía, de un flujo, o sea, de como reducirse del hombre a lo más banal, a lo más superficial, a lo más cambiante, o sea, a no tocar las fibras más íntimas del hombre. Si uno lo reduce solo a algo exterior, pues entonces la respuesta que da pensará que es exterior, como si uno confunde el diagnóstico y piensa que en vez de un resfriado tiene el cáncer y trata el cáncer como si fuera un resfriado. Pues entonces se da uno cuenta que muy bien, la persona está interesada, te veo mal, quiero ayudarte, me intereso por ti, te doy una aspirina porque pienso que estás malo, pero claro, es totalmente desproporcionado lo que estoy haciendo para responder al problema real. Pero ¿qué significa esta emergencia educativa? ¿A qué nivel de profundidad de la persona sucede? Porque si nosotros reducimos esto, es como en vez de tener la capacidad de adherir, de que yo pueda encontrar algo que me atraiga tanto, que me adhiero a esto, es como si fuera una falta de energía para adherirme. Entonces esto no lo soluciono con reglas. Y por tanto, ¿qué es lo que puede hacer surgir, despertar el corazón adormecido o un poco distraído con tantas cosas o entumecido porque jamás ha sido despertado en su vitalidad? Y esta es la gran oportunidad que me parece, una de las razones por las que me animé a publicar el libro. Yo pienso que esta es una de las grandes oportunidades y las grandes contribuciones que el cristianismo puede hacer si es vivido en su naturaleza de cristianismo. Entonces, que en el tiempo de Jesús también había muchos y muchas formas de vida, pero había una forma de hacer presente una mirada, una modalidad de hacer presente a Dios, de poner una mirada sobre el hombre. Pensemos en Zaqueo, María Magdalena, que hacía que la gente lo buscara. O sea, lo salía, que uno como Zaqueo, que estaba allí todo determinado por solo hacer dinero y robar, le saque de sus casillas para ir a buscar a uno. ¿Pero qué es lo que le habría atraído? Como qué es lo que puede atraer a un chico de sus barrios para que, oyendo hablar de la orquesta, les saque de sus casillas y les pueda empezar a atraer? O a uno, que un profesor, como me comentaba recientemente, uno que invita a hacer un seminario de economía, y los lleva a un sitio para poder hacer una convivencia de unos días, y la chica, totalmente lejana del cristianismo, totalmente ajena a todo, vuelve tan cambiada que su novio se queda totalmente alucinado, diciendo, pero esta no solo está cambiada en algún aspecto, me cuenta alguna frase que ha oído que le ha llamado la atención, mi novia ha vuelto nueva. Digo, nueva no es porque le hemos añadido algún conocimiento más o le han hecho alguna regla más o le han hecho hacer algún ejercicio más. Es que ha participado en una experiencia donde su humanidad, y el novio la conoce bien porque es su novio,
se ha despertado y queda sorprendido delante de la humanidad despertada de su novia. Hasta el punto que quiere ir a ver, pero ¿de dónde ha surgido esto? ¿Pero quién le ha cambiado esto? Y no es que haya hecho no sé qué, no, ha participado en un lugar humano donde se ha dado una respuesta a esta emergencia educativa. Y cuando trataban de responder, de reflexionar sobre esto, y luego viéndose entre ellos, dice, pero ¿qué es lo que os ha traído de este profesor? Y uno dice, pues debe ser la elección de vida la que ha hecho. Y otro dice, como no convencido de la respuesta, dice, pero ¿y esta elección de vida de qué se alimenta para ser tan atractivo? Entonces, dice, hay lugares hoy en medio de las redes, en medio del lío, en medio de la confusión, en medio de la televisión, en medio de todo esto, que es capaz de generar personas que hasta el novio dice que están cambiadas, que no son precisamente ilusos o que están dispuestos a ver visiones donde no existen. Y esto dice, primero, cuál es la naturaleza de esta emergencia y segundo, qué es lo que puede responder a esto, porque si no responde como el resurgir de la persona, el generarse de la persona, que hace que le interese tocar en la orquesta, o que le hace interesarse a la economía, o que le hace interesarse a hacer un gesto de caridad, no será capaz de responder a esta emergencia. Después está todo un camino educativo que hay que continuar, pero ha surgido ya algo, han empezado a ver que es posible algo distinto, que no entraban en su horizonte. ¿Qué es lo que empezó a hacer, a suceder? Según dice el Evangelio, cuando entra Cristo en la historia. Una mirada que ninguno había tenido sobre ellos. Que Zaqueo se pueda sentir mirado así y le reciba tan contento, uno que estaba en las antípodas como mentalidad, dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este fenómeno que cambia la vida así y que te hace inmediatamente experimentar todo el gozo, toda la alegría que dice el Evangelio que tiene Zaqueo? Antes de nada, porque es de ese cambio, de esa alegría que después sucede todo el cambio sucesivo, que quiere devolver lo que ha robado. Pero esto de devolver lo que ha robado ha nacido de la alegría desbordante que ha introducido alguien que ha estimado su vida, mientras que todos los fariseos, con todas las reglas, no han conseguido moverle de su posición, ni un milímetro. Entonces, es como si toda esta situación, paradójicamente, para mí es así, nos lleva a preguntarnos, ¿pero cuál es la naturaleza del cristianismo? Porque es como si la crisis del matrimonio preguntara, ¿pero cuál es el problema? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Incrementar las reglas para que no se divorcien. ¿Será posible que esto pueda evitar o decirle a la mujer, al marido, que cuáles son los deberes de uno y del otro? O que suceda algo tan absolutamente único que puedan estimar el estar juntos y el otro es percibido como un bien tan grande que no lo quiera perder. Y así sucesivamente. O sea, es como si toda esta crisis nos pusiera delante de una oportunidad única, que tantas cosas que hemos recibido y que ya eran, digamos, como costumbres habituales, tengamos que volverlas a redescubrir para que sean capaces de responder a los desafíos que tenemos delante todos. Usted hable.
Usted habla en su libro del punto candente y creo que este es un tema candente sobre todo con padres que tenemos hijos un poco más pequeños, ¿verdad? Y dice, hay una frase que me gusta en su libro donde en realidad es una crítica, diríamos, a la sobreprotección de los hijos, y dice que los padres hemos abdicado de nuestra tarea para educar, para transformarnos en torpes sindicalistas de nuestros hijos. Les facilitamos la vida, no queremos que tengan necesidades ni que sufran. Dice, textualmente les digo, dice, un sentido de protección de los hijos malentendido. En lugar de ser padres, nos hemos transformado poco a poco en sindicalistas de nuestros hijos, siempre dispuestos a luchar para eliminarles los obstáculos del camino hacia la nada, porque no hay meta ambiciosa cuyo camino no sea intransitable. ¿Por qué llegamos a esto, padre? ¿Por qué fallamos? Es una buena pregunta, ¿no? Que se tienen que hacer los padres o nos tenemos que hacer todos los que tengamos relación con la educación. Porque en tantas ocasiones nosotros, en vez de suscitar esto, es más fácil convertirse en sindicalistas, ¿no?, de los hijos. Y esta es una frase de un periodista italiano que me invitó a presentar su libro y me llamó mucho la atención porque había captado verdaderamente que nosotros tantas veces, en vez de ser adultos que conseguimos despertar el interés en los hijos, los protegemos tanto que empeoramos la situación de ellos. Pero la cosa, eso era hace algunos años cuando lo escribí. Este verano unos amigos míos nos han contado qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Este año es, como sabéis, el aniversario del 68, el 50 años del 68. Y el 68 todos sabemos lo que ha sido, esta explosión de libertad, de deseo de cambiar, ¿no? Y estos amigos describían cuál es como el final de la parábola que empezó en el 68, describiendo qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es precisamente el último país subdesarrollado, sino prácticamente como la punta avanzada de esta nueva mentalidad, ¿no? Donde dice, después de describir con estos tintes todavía más dramáticos de la incapacidad de los chicos de estar en la realidad, de la inseguridad que tienen, del miedo, etcétera, etcétera. Estos no simplemente no quieren revolucionar nada, sino que quieren defenderse, que quieren vivir en la burbuja, buscando espacios protegidos en los que ninguno les moleste, en que ninguno les desafíe. O sea, son ellos los que lo piden. Y entonces, imagínense que ahora sean los hijos los que los piden a los padres, o sea, al sindicalista padre que le piden los hijos, dice, se junta el hambre con las ganas de comer, diríamos en español. O sea, a la pregunta, a la petición de los hijos, siempre habrá un padre caritativo, ¿no?, que le responde haciéndole la burbuja. Es el máximo. Imaginaros cómo esta persona podrá crecer, vivir en la realidad. Bastará cualquier cosa que le suceda en la vida, una enfermedad de un amigo o la muerte de alguien, una noticia en la televisión, una cosa que sucede en la escuela, para que toda esta burbuja salte por los aires. El problema es que esto ahora lo quieren ellos, lo piden ellos.
y qué amor al destino de ellos hace falta, no para luchar simplemente contra esto, sino para que puedan ver que se puede estar en la realidad, que la realidad es infinitamente más bella, más grande, más capacidad de todo lo que ellos tienen en la cabeza. Recuerdo a una madre argentina que me contaba de su hija, de un hijo que tiene adolescente, que en la escuela se había planteado el problema de la realidad virtual, la burbuja, o las redes. Y la profesora, para provocarlos, dice, pero ¿qué es mejor, la realidad virtual o la realidad tal cual? Y la mayoría de los chicos eran entusiastas de la realidad virtual, menos uno, que dice, pues a mí la realidad virtual no me interesa. Y todos los chicos estaban curiosos en el momento de la pausa, pero ¿por qué has dicho esto? Digo, ¿qué experiencia habrá hecho este chico de la realidad para que le interese más que la realidad virtual? Si nosotros no ofrecemos a los chicos que puedan hacer una experiencia infinitamente más bella, infinitamente más interesante, infinitamente más variada, como decía él, lo que se están perdiendo de posibilidad, de intensidad, de profundidad, de variedad, de riqueza, pues será difícil que ellos no pidan a los padres de ser sindicalistas. Y nosotros podemos aceptar. Ahora con la petición de ellos, ya se junta, ¿no?, la petición de ellos a nuestro deseo de ser sindicalistas. Y por eso, ¿qué amor exige de un adulto para no ceder a esta tentación? Porque nos lo piden ellos. Y he visto algunos que dicen, ¿ves? Si es que me lo piden ellos. Y ya uno tiene la justificación para no tener que ofrecer otra cosa. Pero nosotros, ¿qué tipo de chicos queremos generar? ¿Qué tipo de jóvenes? Cuando a veces pues tendrán que abandonar donde viven para encontrar trabajo en otro sitio, o porque la situación cambia, o porque las circunstancias de la vida le llevan a puestos donde no habría podido imaginar, o a tener que trabajar en sitios o en aspectos de la realidad económica que no podían imaginar. ¿Queremos educar chicos para esta situación cambiante o queremos educar chicos solo para el cuchitril, en la burbuja? Y esto es un problema que no es de ellos. Ellos tendrán que afrontar su vida, pero nosotros, ¿qué colaboración estamos haciendo con ellos? ¿Lo estamos defendiendo porque si no se constipan, si salen a la calle, si entran en contacto o estamos generando personas que puedan estar en la realidad y que todo lo que hay a su alrededor no les atrae tanto como participar en la orquesta? Tú los tienes que llevar con calzador a que vayan a tocar a tu orquesta, o el atractivo del gozo que tienen de participar en la orquesta es más potente que toda la nada que existe alrededor. Respeto, padre. Justamente esa página, Estela. No sé si le contaba a un padre que aquí en Paraguay a veces fotocopiamos los libros también, ¿eh? No puedo creerlo. Sucede en todas partes. Suénate. No, justamente le comento que esa parte, si usted me permite, la voy a fotocopiar y le voy a poner en la escuela de música, ¿verdad? Esa parte donde dice los padres sindicalistas de sus hijos. Porque imagínense usted, por ejemplo, ahora estoy yo preparando una gira de la orquesta, ¿verdad?, que incluye varios países y Azerbaiyán, un país muy lejano, ¿verdad? Y se presentan todos los padres como para cada padre su hijo es el mejor, ¿verdad? Y muchos padres a veces vienen en el primer día de clases, que va a tomar clases conmigo, dice,
profesor, a mi hijo le gusta el violín, qué bien, ¿y cuándo va a aprender a tocar? No, y depende de cada uno, ¿verdad? Depende de cada uno, depende, a veces uno tiene un poco más talento que otro, le trato de explicar un poco algo para que no se desanime, ¿no? Y me dice, ¿y cuándo va a viajar con usted a Europa? ¿Verdad? No, pero claro, entonces, claro, pareciera que los padres quieren evitar que ese niño pase ese proceso necesario, enriquecedor, formativo, que le va a permitir lo otro. Pasa que en nuestra sociedad, padre, a veces tal vez le habrán contado, que tenemos muy malos ejemplos de personas que toman un atajo, ¿sí?, para llegar a lugares tan relevantes, de decisiones tan relevantes, sin haber pasado ese proceso. Y tenemos hoy tal vez a jueces, tenemos hoy tal vez a ministros, tenemos hoy tal vez a parlamentarios que han llegado allí sin pasar ese proceso. Y son ejemplos tan malos para estos niños en formación, y le envían ese mensaje de que no es necesario pasar ese proceso para llegar a un lugar relevante, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre digo a los padres, padre, la música no miente, ¿verdad? Entonces, si toca esta música, sin problema, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez nosotros en la música tenemos herramientas que la educación, como el profesor de matemáticas, tal vez tenga menos herramientas para demostrar eso, ¿verdad? Pero es interesante lo que usted plantea, padre, ¿verdad? De que justamente la educación tiene que ser planteada y no tiene que ser obviada estos procesos, ¿no? Hay un dibujito que corre en las redes sociales, que es antes, dice, ¿verdad? Y son el niñito que llega a la casa con la libreta y con malas notas y es recriminado por los padres. Y ahora, dice, los padres con la libreta en la mano recriminando al docente, ¿verdad? Hoy se habla de la generación de cristal, ¿verdad? Justamente de esa burbuja que usted habla del sindicalismo de los padres, que estamos criando niños débiles que no pueden, no soportan la frustración, y a la larga estamos criando generación de inútiles, ¿verdad? Me contaba un profesor de filosofía que llega una madre sindicalista y le dice al profesor de filosofía, dice: profesor, mi hijo ya tiene suficientes problemas, no le haga usted más preguntas. Pueden comprender, así es difícil, ¿no? O sea, ya no solo luchar con los chicos, aquí el problema es luchar con los padres, ¿no? O sea, por eso digo, mucho hace quien poco estorba. O sea, mucho hacen los padres que no estorban, o sea, porque si además al hijo, que ya tiene a lo mejor dificultad para empezar, ¿no?, se encuentra con un padre que además insiste en lo mismo que a él no le gusta, pues entonces será difícil, si es esta alianza entre el hijo y el padre y el hijo, la madre, en muchos casos, pues entonces será difícil que puedan colaborar. Los profesores muchas veces se encuentran entre la espada y la pared. Y es difícil porque a veces, me decía este profesor, dice, a veces no es solo los padres, sino que también desde las instituciones mismas, del ministerio, dice, no suspenda tanto, porque entonces les crea trauma, o la escuela no tiene el nivel adecuado. O sea, si los padres, el Ministerio de Educación dice esto, los padres dicen esto, ¿quién estima al hijo? ¿Quién estima a los chicos? ¿Quién le acompaña a hacer este proceso que a veces requiere tiempo, requiere esfuerzo? Por eso, en el fondo, ¿qué significa verdaderamente querer a un chico para que el punto candente sea cada vez más despertado? Y esto es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos en relación con la educación.
Este es un tema que quizás no esté tan directamente escrito en su libro, pero es una pregunta que le quiero hacer. Leí alguna vez que las tres grandes corrientes mundiales cargan como una cruz o como un estigma indeleble un pecado, diríamos, ¿verdad? El comunismo, la explotación del Estado sobre el hombre; el capitalismo, la explotación del hombre sobre el hombre; y que la Iglesia carga con la Inquisición dentro de su historia. Y yo le agregaría hoy la pedofilia, padre. Y le pregunto, es un tema que está moviendo los cimientos del Vaticano, que golpea la credibilidad de la Iglesia, que desarma, diríamos, en el otro sentido, la belleza de la fe, ¿verdad? A su criterio, ¿por qué se llegó a esto y por qué una protección de tanto tiempo a esta práctica abominable? ¿Y cómo sale la Iglesia Católica de este daño enorme que significa la pedofilia? ¿Por qué? Pues porque si uno no encuentra algo que le satisface plenamente, o sea, si la persona que ha decidido dar su vida a Cristo en la vocación sacerdotal o religiosa y a un cierto punto no secunda el atractivo por lo que le ha llevado a dar la vida y prevalece el vacío, pues como el corazón del hombre está hecho para la felicidad, está hecho para la plenitud, piensa que lo puede encontrar haciendo cosas, como tantas veces nosotros pensamos, que son equivocadas, que en el fondo no pueden responder al deseo de felicidad. Y ¿qué es el pecado? El pecado es el atajo a través del cual nosotros queremos encontrar la respuesta a un deseo de felicidad que nos encontramos dentro, pero que no puede ser adecuado y no es jamás adecuado a la exigencia del corazón. Por eso nos contentamos con demasiado poco. Si esto, desgraciadamente, puede suceder en cualquier cristiano, puede también suceder, desgraciadamente, en los sacerdotes o en la vida de la Iglesia. Pero de nuevo volvemos a lo de antes respecto a la educación, porque ahora podemos, es una cosa tan horrible que podemos querer de nuevo cortarlo con reglas, y no digo que no haya que castigarlo con toda la, ¿no?, sin ningún tipo de excepción, sino la cuestión es que pensemos que la solución a esto es hacer más rígido todo, hacer más moralistas, ¿no? Como si nosotros pudiéramos librarnos del mal, que sería una ilusión todavía peor, porque será siempre delante de nosotros el famoso drama de Ibsen, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede hacer el hombre para poder hacer un acto puro? O sea, y todos nosotros podemos entender hasta qué punto este drama lo tenemos dentro. Y no digo que todos somos aquí, no quiero confundir, o sea, no es que los pecados que tenemos puedan compararse a este tipo de cosas de las que usted me pregunta. Pero sí podemos entender que el problema radical que el mal significa en el que lo hace o en el que lo padece es de tal naturaleza que no somos nosotros, que es el grito de San Pablo. Pero ¿quién podrá liberarme de esta situación de mal? Porque hoy son, mañana yo puede ser en otra cosa, y pasado mañana puede ser en otro tema, o en otra violencia, o en otro tipo de mal, que daña a mi persona o a la persona del que tengo al lado. Hay muchas formas
En este caso es una cosa horrenda que a todos nos horroriza, pero el problema le tenemos todos. La cuestión es ¿qué es lo que puede responder a esto? Y de nuevo se plantea más qué tipo de experiencia hace un cristiano para poder salir de esto, porque si no es una experiencia talmente positiva de la plenitud que da Cristo, pues será difícil que cualquier otra estrategia pueda verdaderamente devolver a la persona la posibilidad de una vida, ¿no? O a las personas que han sufrido las consecuencias. Una vez que visitaba a unos amigos en Vilnius, un estudiante invitó a un profesor porque quería saber si el cristianismo todavía tenía alguna capacidad delante del deterioro de lo que sucede en la vida y en lo que sucede en el hombre, si el cristianismo todavía tenía alguna posibilidad para responder a un mundo y a un hombre destruido. A uno que te hace una pregunta, si no es que le puedes responder con una lección, porque la lección ya se la sabe él. A mí solo me viene contar ejemplos que han visto mis ojos, donde el mal ha sido tan profundo y tan grande, ¿no?, que dice, ¿es posible que el mal pueda ser vencido? Recuerdo siempre que en uno de los momentos más dramáticos de Italia, que estuvo todo determinado por la historia del terrorismo, hubo un grupo de policías que hacían ellos mismos los atentados. Cuando se descubrió, pues imaginaros que si fueran las fuerzas públicas las que provocaban los atentados terroristas. Pero todo esto sería nada respecto a la experiencia de una de las policías que tenía como compañero a uno que hacía los atentados y que esta policía, una señora, había recibido 7 balas en el cuerpo. Después le hicieron representante de todas las víctimas de estos atentados. O sea, tenía los ojos llenos del mal, del horror que había sufrido ella, que habían sufrido los familiares, y dice, yo me despertaba todas las mañanas con todas estas escenas de horror cuando me despertaba. A una situación así es posible responder. Uno podría decir, como este profesor de Vilnius, es imposible. Pero la diferencia con él es que yo había visto lo que era posible. ¿Y por qué era posible? Porque esta persona, habiendo encontrado un grupo de cristianos con los que empezó a tener una experiencia del vivir totalmente nueva, distinta, donde al principio cuando oía hablar de la misericordia se le revolvían todas las tripas, tanto estaba herida por esto. En un cierto momento, después de vivir con ellos, les dice, os he dicho muchas veces que me despertaba por las mañanas y todo lo que me venía a la cabeza eran todas las escenas de horror que había vivido. Desde que os he conocido, lo primero que aparece delante de mis ojos son vuestros rostros contentos. Esta es la posibilidad que ha introducido Cristo. Porque si no, esta persona se tendría ya que aguantar hasta que muriera. Después Cristo podría vencer en el más allá, porque ha resucitado. Pero en la vida estaría todo determinada por esto. Y como esto, podría contar tantos de estos ejemplos donde el dolor destruye tanto que parece imposible.
Y no solo en el que lo padece, sino también en el que lo hace, porque algunos de estos que después hemos conocido como personas que van, amigos míos que van a las cárceles y los han encontrado allí, ni siquiera el haber sufrido la condena en el juicio, haber descontado y haber pagado toda la pena y todos los años de cárcel les puede sanar el mal que han hecho, porque no les puede devolver a sus familias las personas que han matado. A estos tienen el mismo problema de las víctimas. Y para ellos también el encuentro cristiano puede ser la única posibilidad de integrarles de nuevo a la vida y que puedan empezar no solo a no continuar a destruir, sino a colaborar, a testimoniar que es posible cambiar. Pero esto, si yo no lo hubiera visto, yo no tendría esperanza en estos casos de que pueda suceder algo así. El hecho de que yo lo vea en tantos órdenes de la vida me hace esperar, no en una esperanza ilusa, porque yo soy sacerdote o porque soy cristiano y tengo que defender la ideología cristiana. Pero nada. Porque veo estas cosas. Y por tanto, mi esperanza, como es la esperanza cristiana, tiene su fundamento en algo que veo en la realidad, en una presencia que para nosotros a veces es demasiado etérea, demasiado abstracta. Que Jesús diga, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tantas veces es como igual a nada. Parece que se ha alargado y aquí no ha pasado nada. No se ha alargado. Está cambiando la realidad en aquellos a través de los cuales entra esta novedad y cambia, sigue cambiando la vida. Y esta es la esperanza, que en esta situación y en este momento dramático de la vida de la Iglesia puede ser una ocasión de nuevo de profundizar la naturaleza del cristianismo, sin el cual ni siquiera los que lo predicamos podemos tener una esperanza. Muy bien. Agradecemos una vez más, bueno, antes de reiterar el aplauso a los expositores, me permito simplemente decir dos frases. ¿Qué es lo que responde a mi urgencia de felicidad, de plenitud? Todos tenemos el anhelo de encontrar una belleza tan fascinante que no querramos perderla. Una belleza que atraiga todo nuestro corazón. Agradecemos a los expositores, a Fabio Chávez, a Estela Ruiz Díaz y a Julián Querrón por habernos acompañado en este diálogo esta noche, en introducirnos a posibilidad de seguir teniendo más oportunidades, de seguir buscando esta belleza para nuestra vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias en particular modo a ellos y después del aplauso voy a dar un aviso rápido. Yo me quiero despedir con una frase del libro que es la parte que más me gustó porque en realidad plantea un desafío el padre Carrón. Dice, nosotros los cristianos, creemos todavía en la capacidad que tiene la fe que hemos recibido de provocar un atractivo en aquellos con los que nos encontramos y en la fascinación victoriosa de su belleza desarmada. Me parece que ese es el desafío que nos plantea el Padre, así que muchísimas gracias por dejarme participar y ser parte de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estela. Con las debidas disculpas,
y también por cuestiones de tiempo, el autor del libro no le será posible quedarse a firmar los libros, aparte que no lo hace nunca, entre paréntesis, no, pero bueno, así que agradecemos por la comprensión. Y también avisarle que al término del encuentro les invitamos a compartir un brindis en el foyer de ingreso de este salón. Reiteramos el agradecimiento no solo a los presentadores, sino a todos ustedes que están aquí, varios que han venido del ECOS, a las autoridades tanto del ámbito político, del ámbito jurídico, del ámbito académico, del ámbito eclesial presente, pero a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta aventura de tratar de descubrir esta belleza desarmada. Muchas gracias.